Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Touch Designer. En este tutorial continuaremos con el estudio del libro Generative Design, en el cual veremos el siguiente capítulo, que es el capítulo 2.2.1 y que nos va a generar un output similar a este, en el cual nosotros vamos a generar, como pueden ver, el network. Vamos a terminar con este network similar, pero aunque sea muy básico, no nos vamos a concentrar tanto en cómo generar esto, sino más bien eh, ya se genera a través de un script, que es casi estar copiando el script que tenemos en Processing, pero enfocado a Python. Entonces, espero que les guste este tutorial y pues vamos a comenzar. Entonces, por el momento voy a hacer a un lado este network. Y como pueden ver, aquí está el capítulo. Y bueno, voy a agarrar un network nuevo para empezar desde cero y posteriormente seguir trabajando. Ok, entonces, como les comentaba, lo primero que vamos a hacer va a ser tener un network en blanco. Aquí solamente si nos fijamos en el código de processing, podemos ver que tenemos solamente una interacción, que es la posición en X del mouse y que define la velocidad de dibujo. ¿Ok? Y en cuanto a teclas, tenemos que el backspace lo que hace es eliminar lo que se haya quedado en la pantalla. Y esa es la única interacción que tenemos interesante. Entonces, prácticamente este código lo vamos a realizar para Python. Entonces, vamos a empezar a generar todo el network. Primeramente vamos a agregar un panel. Este panel vamos a seleccionar solamente Inside You. Después de esto, lo vamos a meter a un mat. Y después vamos a poner un script chop. ¿Ok? Finalmente agregamos un null y ya tenemos la parte que va a generar nuestras posiciones de la figura. Ok, el siguiente paso es agregar un círculo. Después de esto agregamos una geometría, una cámara y no necesitamos una luz ya que vamos a utilizar un material constante. Entonces agregamos el material y se lo pegamos, bueno, más bien lo exportamos a la parte de la geometría. ¿Ok? Después de esto agregamos nuestro render top. ¿Ok? Después de este render top vamos a agregar un over y también vamos a agregar un transform. Por último agregamos un null y este null se va a llamar bg. ¿Ok? Y aquí después de este render vamos a agregar un feedback, que es lo que nos va a generar que se trace el camino de nuestro agente. ¿Ok? Vamos a proceder a dividir la pantalla en dos y después de esto en la segunda pantalla podemos seleccionar panel, lo hacemos un poco más pequeño. Vamos afuera a nuestro proyecto y este proyecto vamos a tener un layout de 1280 por 1280 y vamos en la pestaña Look a ver el operador BG. ¿Ok? Regresamos a la parte del render, vamos a la pestaña de Common y aquí ponemos parent dot width y de este lado parent dot height. Por último cambiamos el pixel format a 32 bit RGBA y en el momento estamos bien. ¿Ok?
Entonces, nuestro siguiente paso es arreglar nuestra cámara. Aquí, para que esto se pueda ver, bueno, podemos agregar un keyboard in. Este keyboard in, si nosotros presionamos este botón, podemos ver las opciones que hay disponibles, pero también tenemos disponibles todas las teclas. Entonces, si yo aquí tecleamos backspace, como pueden ver, aquí cambia aquí backspace. Entonces, si yo estoy aquí en el panel y oprimo backspace, va a mandar un 1. Tenemos que tener cuidado al utilizar este tipo de teclas del teclado, porque estas teclas igual hacen una función en el network. Entonces, si nosotros no seleccionamos el panel y estamos en el network y hacemos lo mismo, vamos a eliminar el operador que estaba seleccionado, porque esa es su función principal dentro del network. Entonces, una disculpa. Entonces, una vez que agreguemos estas teclas, tenemos que ser conscientes que tenemos que activarlas dentro del panel, ¿ok? Entonces, aquí el feedback ponemos en pulse, lo exportamos, nuestro keyboard in, nuestra backspace, y ahora sí, si yo oprimo backspace, ya se va a ver bien nuestra figura. Ok, entonces regresamos a la parte de la cámara, nos vamos a View, cambiamos la perspectiva a ortográfica, cambiamos el Ortho Origin a Bottom Left, y por último ponemos aquí Parent dot width. Ok, de nuevo seleccionamos Backspace y no se ve nada. Aquí tenemos que tener un background blanco. Entonces voy a hacer esto visible. Y por último, hay que cambiar el color de nuestro círculo a negro por el momento. Y también nuestro círculo tiene que tener un radio vaya, un diámetro de 1, entonces nuestro radio tiene que medir la mitad. De nuevo presionamos Backspace y ya podemos comenzar. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es que este valor lo tenemos normalizado, y más bien este valor lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por nuestro parent width. Ups. Ok, entonces ya lo tenemos multiplicado. Si nos queremos deshacer del flotante, del punto, podemos ir a OP y en integer seleccionamos round. Entonces ya vamos a tener puros valores enteros. ¿Ok? Entonces ya lo que nos queda en este momento pues es generar nuestros canales que van a darnos estas posiciones aleatorias. Voy a abrir el editor, que es control E, y lo voy a poner de este lado. ¿Ok? Entonces en este momento nos vamos a enfocar en esta parte del código. Primeramente, lo que tenemos que hacer es en la parte de onCook, después del script clear, tenemos que definir nuestras direcciones, como está acá en processing. Como pueden ver, aquí están nuestras direcciones. Entonces, igual ponemos definir direcciones. Y vamos a hacer lo mismo. North igual a 0. Northeast igual a 1. East igual a 2. Southeast igual a 3. Southeast
igual a 4, southwest igual a 5, west igual a 6 y northwest igual a 7. En sí tenemos 8 direcciones, ¿ok? Después de esto, tenemos que leer nuestra variable que está aquí en el input. Y eso lo podemos hacer con el siguiente código. Aquí voy a comentar para llevar qué es lo que estamos haciendo. Entonces es crear variable mouse x. Y sería mouse x es igual a script op.inputs. Va a ser el input 0 porque es el primer input que tenemos y tenemos que poner el nombre que nos aparece inside you. Y por último .eval que nos da, está evaluando el valor que tiene en ese momento. Okay, después de esto tenemos que también definir las muestras que tiene nuestro for loop. Como pueden ver, aquí hay un for loop, entonces tenemos que ir como si nos fijamos aquí, nuestro for loop va desde 0 hasta el valor de mouse x. Entonces hacemos aquí lo mismo. Voy a poner definir definir muestras. Y estas muestras se asignan y se definen poniendo script op.numSamples. Y esto va a ser igual a nuestra variable mousex, como pueden ver de este lado. ¿Okay? Después podemos seguir viendo aquí que a ver, ok, nuestro step size es igual a 1 y nuestro diámetro es igual a 1. Entonces, el diámetro ya lo pusimos, solamente nos falta nuestro step size. Y entonces lo vamos a crear. Entonces aquí sería crear variable step size. Size. Y sería step size es igual a 1. Ok. Por último, tenemos que crear en este caso para Touch Designer nuestros canales de salida, porque ahorita todo esto se define y funciona, pero tenemos que asignarle y crear canales donde, más bien crear los canales donde vamos a asignar estos valores. Entonces, estos serían, al final de cuentas, estos dos, POSEX y POSY, que son nuestras salidas. Ok, aquí, entonces, una disculpa. Vamos a poner crear variables de salida. Y para crearlo sería nombrarlas. POSEX es igual a script op.append chan. Y entre paréntesis vamos a poner cómo queremos que se llame ese canal. POSEX. Por último podemos solamente copiar y pegar para POSY. Y solamente cambiamos la X por la Y. ¿Ok? Yo ya le puedo dar aquí control save. Y si nos regresamos acá, podemos ver que ya se crearon nuestras variables de salida y que al momento en que nosotros movemos nuestro cursor, cambian aquí igual las muestras de este script. Entonces vamos todo bien.
¿vale? El siguiente paso en esta versión sería hacer nuestro for loop, que va a ser igual parecido a este. Entonces, pues vamos a continuar. For, for loop posiciones. Y sería for i, que puede ser casi similar a este. In range, en este caso vamos a buscar eso en nuestro rango, y ese rango que vamos a buscar es scriptOp.nonsamples. Quiere decir que vamos a estar haciendo un for loop que va a tener el rango que se define aquí, es decir, con nuestro mousex se define la cantidad de vueltas que da al código. Ponemos dos puntos, enter, y después de esto vamos a poner, en este caso tenemos que generar nuestra dirección, igual que aquí, pero no tenemos esta parte del random, entonces nos vamos a ir hasta acá arriba y vamos a poner import random. Salvamos. Y ahora sí ya importamos la librería de random y podemos continuar definiendo direction es igual a random.randRange. Quiere decir que vamos a buscar o vamos a generar un número aleatorio dentro del rango 0 a 8. Este rango ustedes lo pueden buscar. Más bien lo que hace el randRange es hacer un número aleatorio desde este número que está del lado izquierdo y omitiendo este, vaya, o sea, llega hasta este número -1. Quiere decir que el 8 no lo cuenta, entonces llega hasta 7. Entonces, si se fijan, nosotros vamos de 0 a 7, por ende aquí va de 0 a 8, porque no cuenta el último número. Como quiera, eso lo pueden checar en la ayuda de la librería de random. ¿Ok? Después de esto, ya vamos a empezar igual con estas situaciones. ¿Ok? Aquí vamos a poner if direction es igual a north. Entonces vamos a asignar a la posición en X de nuestra muestra actual. Por eso tenemos que definir en qué muestra estamos desde el for loop. Para eso sirve. Y le vamos a dar una variable que se llama xold. Ahorita les comento por qué. Si quieren vamos a dejar este nada más. Y luego posición en Y hacemos lo mismo. Ya lo demás solamente sería copiar y pegar. Posición Y de Y. Y va a ser esto igual a yold más el step size, que es, digamos, el paso que vamos a dar. Y nos comenta aquí que es entre 2. Entonces, lo vamos a dividir entre 2 y lo salvamos. Después aquí regresamos y si se fijan tenemos un problema porque nos dice que no hay un parámetro llamado xold. ¿Por qué? Bueno, porque después de este for loop, cuando lo terminemos, tenemos que asignar nuestra posición que se quedó en el último punto a una memoria. Y esta memoria la tenemos que generar en nuestro script 1, o sea, en nuestro script. Y para generar esta memoria lo que tenemos que hacer es que aquí primeramente vamos a generar esta parte. Luego se los voy a mostrar. Si nos vamos a custom, esto que está aquí
declarado está visible acá. Entonces nosotros tenemos que quitar estos dos que no nos sirven. Más bien, incluso lo podemos dejar hasta acá. Y en vez de agregar un flotante, tenemos que agregar un XY. Este quiere decir que nos va a dar dos valores en un solo parámetro. Y primeramente lo que tenemos que hacer es darle un nombre. En este caso se va a llamar oldPos para los dos. Y su label se va a llamar oldPos. Entonces, este label es el que vamos a ver acá. Y este es el nombre del parámetro que nos va a ayudar a poder asignarle valores y viceversa. Entonces, ahorita, si yo me voy a script, le pongo setup parameters, nos vamos a custom y como pueden ver ya hay allPos X y allPos Y. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra memoria. El siguiente paso es en esta parte del script opt, antes de borrar las cosas, tenemos que definir que xold va a ser igual a nuestro script op y vamos a agarrar el parámetro old pose x y yold sería lo mismo, script op.par.old pose y. Y como pueden ver, ahora sí ya empezamos a ver ciertos valores que se están generando de manera aleatoria. ¿Por qué no lo podemos ver todavía? Bueno, necesitamos exportar esto a nuestras instancias. Vamos a seleccionar nuestra geometría, activamos las instancias, cambiamos este a position y lo arrastramos a translate OP, seleccionamos pose X y pose Y y en este caso tendríamos que ver algún movimiento, pero como es muy chico el paso y estamos en una resolución muy grande, no lo podemos ver, pero no se desesperen. Vamos a empezar. Entonces, por último, para generar esta parte de la memoria, tenemos que después de terminar nuestro for loop, tenemos que asignar nuestra última posición de X y de Y para que sea la primera posición que tengamos acá y a partir de ahí volver a hacer este for loop. ¿Ok? Entonces nos vamos a script op.par.oldPoseX va a ser igual a la posición en X de nuestra muestra actual. Y por último, pues vamos a copiar y pegar. Y aquí sería allPos Y allPos Y. Entonces, probablemente aquí, ahora sí ya empecemos a generar más valores un poco más grandes. Como pueden ver, ya van arriba de 1. ¿Ok? Pero sin embargo, seguimos sin ver nuestro círculo, ya que solamente nos estamos moviendo de manera vertical y estamos en este origen. Entonces, realmente tenemos un píxel. Pueden ver aquí se ve, pero muy, muy, muy pequeño. ¿Ok? Hay otra cosa que este script se debería estar ejecutando siempre, solamente que la manera en que ahorita está conectado hace que el panel solamente esté cosiéndose, así es como lo llama Touch Designer, el cook, cuando tú mueves, cuando estás interactuando con él. Una vez que dejas de interactuar con él, ya no hay ese cook. Y nosotros necesitamos que esto siempre se siga generando para que sea un loop. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es agregar un noise. Lo conectamos aquí al segundo, le bajamos la amplitud ya que no necesitamos nada y nos vamos a common y quitamos el time slice, lo prendemos a on
Y ahora sí, como pueden ver, ya se está ejecutando siempre, independientemente de que yo interactúe con él o no, que es lo que se busca. Entonces vamos a regresar a nuestro código y vamos a continuar con nuestras direcciones. Entonces aquí lo que podemos hacer es copiar y pegar para no tardarnos tanto. Cambiamos a Northeast. Y en este caso vamos a entender, si nosotros vamos al norte, necesitamos quedarnos estáticos en X, o sea, no movernos. Y en Y tenemos que movernos lo que mida el paso más 2, ¿sabes? O sea, va hacia arriba, entonces es positivo. En este caso, si vamos al noreste, tenemos que hacer lo mismo también en X. En este caso, esto quiere decir que estamos yendo un paso hacia la izquierda y un paso hacia arriba y esa va a ser nuestra posición. ¿Ok? Y prácticamente eso es lo que tenemos que hacer para todos. Solamente les diría en este caso que, como ustedes pueden ver, están invertidas algunas cosas. Sobre todo Y está invertido porque debemos recordar que Processing tiene su origen invertido. Entonces, Processing para ir al norte, o sea, hacia arriba, tiene que restar. Por eso es que aquí en el norte resta. ¿Ok? Sin embargo, en Touch Designer podemos hacerlo de la manera que es la correcta y así tener el mismo resultado. ¿Ok? De aquí después vamos a este. En este caso en el este nos movemos igual a la izquierda, pero ya no tenemos movimiento en Y. Nos quedamos estáticos. Después de aquí lo que vamos a hacer es irnos al sureste. Ajá, southeast. En el cual seguimos yendo hacia la, perdón, hacia la derecha y ahora vamos a, en este caso, a ir hacia abajo, hacia el sur. Entonces vamos a caminar hacia la derecha en X y hacia abajo en Y. Y ya estamos en el sureste. Después de eso sigue el sur, por ende lo que tenemos que hacer es cambiar aquí el nombre a South y dejamos de tener movimiento en X y solamente vamos a tener un movimiento negativo en Y. Ok, después copiamos y pegamos y en este caso ya vamos a Southwest, que es las manecillas de reloj. Para ir al oeste tenemos que ya mirar en el eje X hacia la izquierda. Entonces estos los dos van a ser negativos. ¿Ok? Después vamos a ir al este, perdón, al oeste, que prácticamente es tener movimiento negativo en el eje X hacia la izquierda y ningún movimiento en el eje Y. Después continuamos con noreste. Ups. Que es northwest, en el cual vamos a ir hacia la izquierda en el eje X y vamos a ir positivos en el eje Y. Entonces puedo copiar y pegar aquí y salvamos. Podemos regresar a nuestro dibujo. Y como pueden ver, ahora sí ya hay un movimiento. Más, sin embargo, puede ser muy caótico ya que tenemos que definir nuestros límites de la pantalla para que se pueda ciclar esa posición, porque va a llegar momentos en los que ya no podamos ver nuestro punto. ¿Ok? Entonces, para definir eso, lo que vamos a hacer es, después de ya tener las direcciones, tenemos que verificar si nuestra posición de X actual es mayor que
el parent width, o sea que nuestro ancho del canvas, entonces vamos a regresar esa posición de X a 0. Posición de X de nuestra actual es igual a 0. Después, si nuestra posición de X de nuevo de nuestra muestra actual es menor que 0, 0 es nuestro origen aquí, entonces nosotros le vamos a dar esa posición de X de nuestra muestra actual, va a ser igual a nuestro parent dot width. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si nuestra posición está más grande de este lado, lo va a regresar al 0. Si nuestra posición se va a un número negativo en el eje X, lo va a regresar aquí al positivo. Entonces ya tenemos estos límites de la posición en X establecidos. Quiere decir que nuestro agente siempre va a estar dentro de este cuadro. ¿Ok? Salvamos. Cancelar. ¿Hay algún problema? Más bien aquí fue el problema, es paréntesis, punto width. Okay. Entonces, como pueden ver, ya se cicla en X, pero todavía en Y no. Y podemos justamente hacer esto mismo y solamente cambiar nuestras variables. En este caso, aquí sería Y, es mayor que parent height. Posición en Y va a ser igual a 0. Y aquí, si nuestra posición Y es menor que 0, bueno, pues nuestra posición Y va a ser parent.height. Y así ya podemos tener la certeza de que nuestro agente va a estar siempre dentro de donde nuestro canvas, ¿no? Y ya con eso podemos justamente activar este feedback solamente arrastrando este over y empezamos a ver cómo se generan nuestros patrones de los agentes de manera aleatoria. Como pueden ver, es algo muy simple, solamente pues hay que explicarlo y entenderlo y ver que casi el código pues es muy similar. Sin embargo, hay cosas que aquí se omiten y acá no se tienen que omitir. Por ejemplo, aquí se omite la posición en X. Sin embargo, acá si nosotros lo omitimos va a generar problemas en nuestra salida. Ok, esto es lo que hicimos ahorita, que es correspondiente a esto. Igual lo podemos aquí comentar. Checar si agente está fuera del canvas. Y aquí lo que estamos haciendo es asignar posición a memoria. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo, bueno, ya está, el for loop de las posiciones. ¿Ok? Entonces, prácticamente estamos casi al final del tutorial. Si se dan cuenta, solamente aquí tenemos que cambiar esta parte de la visibilidad de nuestro agente. Como pueden ver, aquí está completamente negro. Lo que tenemos que hacer es que si estamos a 40, lo debemos dividir entre 100, ya que eso es lo que el tipo de conversión a normalizado. Y listo. Entonces, entre más alejados estemos de la pantalla, va a haber más muestras y se va a dibujar más rápido la pantalla. Si nos acercamos más hacia esta parte, las muestras van a ser más pequeñas y por ende va a tardar más en dibujar la pantalla, pero va a ser unas posiciones más cercanas, ¿no? Y obviamente con menos muestras, ¿no? El tamaño de las muestras depende de nuestra posición en, eh, en el eje X.
sobre nuestro canvas y déjenme revisar, pero creo que pues esto es todo el tutorial. Ya ustedes pueden generar más cosas, por ejemplo, si se les hace muy pequeño el paso, lo que podemos hacer aquí es, ¿sabes qué? Si yo lo aumento, va a haber más separación y va a generar estos patrones un poco más fantasmales. Y si nosotros cambiamos a algo, igual va a ser más rápido cómo va a dibujar todo, ¿no? Entonces, ustedes pueden empezar a jugar con esto. Y bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ojalá les ayude a comprender un poco más cómo hacer scripts de Python y utilizarlos para generar los mismos dibujos que en Processing. Cualquier comentario o duda pueden dejarlo en la sección pues de comentarios. Y pues por último agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando en Patreon. De nuevo, gracias por su paciencia eh, y su confianza para apoyar, y pues les aseguro que esta serie de tutoriales, aunque a veces haya demasiado tiempo entre cada tutorial, pero les aseguro que mi compromiso es ayudarles a comprender cómo realizar todos estos dibujos dentro de Touch Designer. ¿Ok? Entonces, por mi parte es todo y espero que tengan una excelente eh, diversión usando este tutorial. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.